Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. El mundo entero se estremece, no por los acontecimientos recientes, es el cúmulo de una serie de conflictos en donde uno piensa si la diplomacia, los canales diplomáticos han fracasado, si lo que han fracasado son los diplomáticos o la diplomacia en sí. Pero ciertamente nos encontramos en este momento en una situación que llama la atención, que es muy preocupante y que definitivamente debemos abordar. Afortunadamente contamos con excelentes profesionales en Puerto Rico, en el campo de la academia y en otros quehaceres, y que sí están en capacidad de podernos guiarnos a una conversación que nos ubique y nos ponga en perspectiva de esta situación de la que los medios saturan desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que es el escenario de una guerra, pero que en muchas ocasiones se queda corto en la discusión. Nos acompaña el doctor Carlos Severino Valdés, que es profesor, es catedrático del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, doctor Severino. Es para mí un gran privilegio estar entre ustedes hoy en este magnífico programa, el cual ya conocía y pues no sabía que el destino me tenía deparado estar aquí con ustedes hoy, así que muchas gracias por la invitación. La conversación con personas de su nivel intelectual siempre es un reto, pero más que un reto es una gran oportunidad que nos presenta para que muchas personas, muchos de nosotros nos beneficiemos de su experiencia y de su estudio y nos ponga y nos sitúe de inmediato en la realidad práctica. Vivimos una situación muy difícil a nivel mundial con la crisis que se da Rusia, Ucrania, Rusia. Entonces, para que nos ponga en contexto de qué es lo que está ocurriendo. Sí, bueno, vamos a ver cómo podemos explicar sucintamente un conflicto que es complejo, tiene muchas complejidades. Como usted muy bien dijo, muy acertadamente, esto no es un conflicto que surgió ayer ni antes de ayer, ni mucho menos comenzó, como mucha gente lastimosamente piensa, por el asunto de la inmediatez en los medios, que comenzó el jueves pasado. Este conflicto tiene por lo menos raíces que podemos identificar en el año 2014, con una serie de revueltas que hubo en ese momento, que consiguieron finalmente derrocar el gobierno constitucional y electo democráticamente, dicho de una forma sencilla, como se conoce, un golpe de Estado. Las fuerzas políticas, las fuerzas políticas que iniciaron todo este momento, que se le conoce por el nombre de Euromaidán, se le conoce a este proceso político del 2013-2014, y a partir de ese momento han estado participando de unos gobiernos que son, vamos a decir, tienen una fuerte connotación de un nacionalismo radical, acompañado también por sectores que son extremistas, sectores que buscan el supremacismo de una de las partes que componen la sociedad ucraniana. Y eso ha sido el detonante principal. A partir de ese momento, donde la principal minoría de Ucrania, que son los rusos históricos, rusos culturales, y digo eso porque no son rusos que pertenecen a la Rusia, a la Federación Rusa, ni pertenecieron tampoco necesariamente a la Unión Soviética, sino que son rusos que han estado allí durante siglos, que han vivido allí y que su cultura es la cultura rusa que nació precisamente allí en esa parte de lo que es el mundo eslavo, ¿no? La comunidad de pueblos eslavos que tanto Ucrania como Rusia comparten.
Rusia, doctor, perdona que le interrumpa, le pone también un peso a esa región desde la naturaleza religiosa. Me parece que Vladimir Putin en un momento dado, cuando reclamaba Crimea y cuando reclamaba también Ucrania, lo reclamaba el reclamo no es de ahora, lo reclamaba como que era parte realmente de Rusia, ¿no? De lo que constituye Rusia. Sí, y fue parte de lo que fue el Imperio Ruso, sin duda alguna. Y luego usted sabe que al Imperio Ruso le sucede la Unión Soviética, que derroca al Imperio Ruso, y entonces forman lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y allí entonces hay una gran discusión en algún momento entre los principales dirigentes de la Unión Soviética y se decidió la postura de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido por Lenin, que era dividir el país en regiones distintas y darle a cada región la posibilidad de manifestar su cultura y proteger su cultura, versus otra percepción que había, otra posición que había, que era la posición de Stalin y de otra gente, de que la Unión Soviética debía ser un solo país, un solo idioma, un solo país, y que no se le debería dar reconocimiento a las múltiples nacionalidades que había en la Unión Soviética. Y así, por esa vía, es que surge entonces la República Socialista Soviética de Ucrania como conformación política dentro de la Unión Soviética, y ese país, para hacer el cuento largo corto, pues disfruta en algunos momentos de que se le suman unos territorios, se le van sumando unos territorios por distintas razones geopolíticas que no vamos a entrar en eso ahora, pero la última añadidura que se hace en el año 1954, cuando el presidente Nikita Khrushchev, que era ucraniano, decide pasar administrativamente, porque eso hay que decirlo también, administrativamente a Crimea, a Ucrania. Entonces ahí es que apenas en el 54 es que Ucrania forma parte administrativa de Ucrania, pero era parte de Rusia, ¿no? Así que eso es importante distinguirlo hasta el año 1991, cuando entonces el país, igual que otras partes que eran repúblicas, de las repúblicas que, ¿verdad? Cuando digo república hablo, en este caso, las repúblicas que hablo no son repúblicas independientes, en este caso eran partes administrativas que eran parte de la Unión Soviética. ¿Qué es decir? Cada república de la Unión Soviética era como un estado de Estados Unidos. Eso es lo que, ese sería el equivalente. No son entidades aparte independientes, pero una vez ocurre la independencia de esta república, la separación del país principal, que era la Federación Rusa, pues adquieren su independencia. Y Ucrania adquiere su independencia en el año 1991 y se lleva a Crimea. Y no se hizo los arreglos pertinentes ni en ese ni en ningún caso para establecer realmente cuáles eran las verdaderas fronteras de las repúblicas con la Unión con Rusia. El aspecto de que Ucrania sea un estado multiétnico es uno de los fundamentos para que exista esta crisis, o son factores políticos, económicos los que mueven y políticos los que mueven a Rusia a una acción de esta envergadura. Es uno de los factores más decisivos en combinación con otros factores, pero es una realidad decisiva el que la condición de la geografía humana, la geografía social de Ucrania sea la de un estado multiétnico, multilingüístico, multinacional. Dentro de ese estado multiétnico, básicamente la minoría principal son la población de cultura rusa, que no son católicos, como lo son los ucranianos parlantes, que es el grupo principal, sino que los rusos, como usted bien sabe, los rusos profesan la religión ortodoxa. Entonces esa es una de las grandes diferencias entre ambos pueblos, la religión y el idioma, ¿no? Entonces, a partir del Euromaidán, a partir de 2014, estos grupos extremistas de derecha, conjuntamente con grupos nacionalistas
radicales, pues comienzan a establecer una política de supremacía del sector ucraniano sobre los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que comienzan a aprobar leyes para prohibir la enseñanza de los idiomas de las demás minorías, especialmente de la rusa, que era la principal. Se le prohíbe la posibilidad de hablar oficialmente en ruso en las instituciones, y eso pues crea una inseguridad muy grande en estos sectores que llevan a desconocer el nuevo gobierno. En ese momento, Crimea, Lugansk y Donetsk realmente se convierten en lugares que no reconocen el gobierno luego del golpe de Estado, y de ahí toda la conflictividad. En el caso de Crimea, pues piden la anexión a Rusia, hay un referendo, y el referendo pues nada tiene que sorprendernos, ¿no? A un 90% más o menos, pues gana la opción de integrarse a Rusia, pues porque eran rusos, ¿no? A ese mismo nivel. Entonces no es ninguna sorpresa. Pasa lo mismo con Lugansk y Donetsk, con la distinción que, dado a que los acuerdos de Minsk establecen que Rusia no iba a reconocer a esas dos repúblicas autoproclamadas, pues Rusia no las integró. Esa es la verdad. Putin pudo haberla integrado en el 2014 a todos, y no lo hizo. Por respeto al Tratado de Minsk, pero también ciertamente sabemos que en geopolítica lo importante es el interés estratégico de estos dos lugares. Estos dos lugares no tienen realmente mucho interés estratégico para Rusia. En cambio, Crimea sí. Directamente al día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Cómo aterrizamos hoy? ¿Cuál es la situación de hoy día allí en Ucrania? Bueno, como tal y como pues sabemos, hay una operación militar en marcha que comenzó el día 25, si no me equivoco, creo que fue que comenzó formalmente cuando Putin decide finalmente pues dar marcha a una operación para pacificar Lugansk y Donetsk, a los cuales había reconocido, y además habían firmado un tratado de reciprocidad y de protección mutua, lo cual se reconoce en el derecho internacional muy bien. Y si una de estas repúblicas está en problemas, tienen derecho de llamar a un país para que lo asista. Eso se recoge en el derecho internacional. Y bajo ese espectro es que Rusia inicia la operación. Lo que pasa es que, ¿verdad? Por razones que llamamos realpolitik, de una operación inicial como esa, se convirtió virtualmente en una ocupación parcial, y ahora mismo tiene las características de una invasión parcial, ¿verdad? Porque hay unas partes que no están dominadas por los rusos, como el oeste, una parte del oeste de Ucrania todavía al día de hoy, pero gran parte del país se encuentra en control del ejército ruso en este momento. Y pues los rusos, una vez entraron como base a Lugansk y a Donetsk, pues tuvieron como objetivo destruir objetivos militares, y así han hecho. Tomaron control de las plantas de energía nuclear, que son un peligro grande, ¿verdad? Porque cualquier tipo de sabotaje pues puede poner a toda Europa en peligro, ¿verdad? Con la cuestión de la radioactividad. Tomaron control y destruyeron los sistemas antiaéreos, inmovilizaron los aeropuertos militares. O sea, básicamente los rusos lo que han hecho hasta ahora es desarticular la infraestructura militar ucraniana. Y han tenido mucho cuidado, porque obviamente usted sabe, no hay que ponerle epítetos, pero ciertamente usted sabe que en política, hoy en día, en el siglo XXI, las muertes son muy fuertes, un costo muy grande para los políticos luego revalidar en sus países. Son muy mal vistas, y ya la gente no quiere que haya muertes en los conflictos. Así que yo creo que los rusos han sido muy cuidadosos con esto. Hoy se está negociando, acaba de concluir ahora, como estamos comenzando este programa, concluyó la primera ronda de negociaciones formalmente entre Ucrania, el gobierno de Zelensky y el gobierno de Putin. Es interesante también, el presidente ruso ha tenido conversaciones telefónicas con el presidente Macron de Francia, y en donde el Putin le ha alegadamente, según la información, ¿verdad?, que recibimos,
le ha afirmado de que no va a atacar objetivos civiles, pero eso realmente no lo ha cumplido, porque hemos visto de lo que se reseña en esta era de tanta inmediatez de información gráfica, ¿verdad? Y eso no se ha podido cumplir. Por otro lado, hay una serie de sanciones que son aparentemente de naturaleza brutal, y que están un poco cercando, podríamos decir, el terreno a Rusia. El tema de cómo Rusia ha actuado en el terreno, y la información, como usted muy bien dijo, es muy fluida y hay mucha información falsa. Hay realidades falsas que se fabrican, pero no hay duda yo no tengo duda que Rusia no se está empleando a toda su capacidad militar. Se está empleando para tener mucho cuidado de que esto tiene repercusiones, ¿no? Tiene repercusiones, y entonces los países se cuidan mucho de ser muy prudentes en el uso de la fuerza, pero se está usando la fuerza. No hay duda de que se ha violentado el derecho internacional en algunos aspectos. En otros aspectos sí, pues, Estados Unidos ha invadido cantidad de veces otros países, eso lo sabemos. Pero sí es cierto que nunca hemos visto, ante ningún escenario de invasión de Estados Unidos, el empleo de tan masivas sanciones por parte de la comunidad internacional. Eso es obvio que es una situación totalmente distinta a la que se enfrenta Rusia, que ya venía padeciendo de duras sanciones de hace 20 años. O sea, las sanciones han estado increciendo. Sobre todo se ha incrementado con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden. Eso denota otras cosas importantes que están ocurriendo a nivel global, ¿verdad? Sí, sí. Podemos entrar. Sí, en la geopolítica, pues estamos hablando de países realmente muy importantes en la esfera económica global. Rusia como exportador de gas natural, de minerales, de trigo, en el caso de Ucrania, de igual manera, exportador de minerales importantísimos, ¿verdad? Importante. En donde el mundo estaba atravesando una cadena de tropiezos grandes con respecto a la cadena de producción y de distribución, producto de la pandemia. Entonces ahora esto, pues, sin lugar a dudas, va a tener unos impactos que ya los tiene, ya está empezando a presentarse a nivel global. Claro. Sí, definitivamente lo que estamos observando es un reajuste en lo que es la composición de la hegemonía mundial. En el año 1991, muy brevemente, pues se entendía que con la disolución de la Unión Soviética y lo que era el sistema socialista mundial, todos esos países, Bulgaria, Rumanía, Alemania del Este, Polonia, etcétera, etcétera, pues el mundo era claramente un mundo unipolar, con solamente Estados Unidos como la gran potencia. Rusia entró en una crisis horrible económica, ausente de liderato. China todavía no daba señas de ser lo que iba a ser, aunque venía ya con su plan claramente definido, pero había dudas de que China pudiera alcanzar los niveles que ha alcanzado en estos 30 años posterior a eso. Así que yo creo que Occidente, sobre todo Estados Unidos, no sospechaba de que tan pronto como en 10 años, con la aparición del personaje de Putin iba a lograr un milagro económico y un milagro de estabilidad política en Rusia, y iba a resucitar un país en ruina, y lo iba a poner nuevamente como un actor importante de la escena global. Y no ha ocultado nunca esa aspiración. La aspiración es de estar como un país gestor importante. Y luego, pues también, pues China sabemos que llega ahí por otras vías, como Rusia como potencia militar y China como potencia económica, ¿verdad? Aunque la economía rusa es grande, una de las 10 economías más grandes del mundo, pero jamás ni cercana a lo que es la economía china. Así que Estados Unidos se enfrenta a esa disyuntiva que de repente rompe con los planes, con las visiones que había, y lo que estamos viviendo hoy, y lo que viviremos seguramente en los próximos años, y hemos vivido algunas cosas como recientemente en Kazajistán, es resultado directo de una lucha, porque Estados Unidos no ha aceptado todavía la realidad
de que el mundo se ha movido hacia una realidad multipolar. Esta situación, este evento extraordinario que se evidencia hoy, que se viene gestando hace mucho tiempo y que el detonante, ¿cómo deja parado el rol de la OTAN y el rol de la comunidad europea? Un poco el surgimiento y los caminos paralelos, uno desde la perspectiva de defensa uniforme y el otro un poco de gestar una economía que nos ayude a todos, ¿verdad? Desde el punto de vista de los europeos. Mire, a mí me alegra mucho esa pregunta, una pregunta muy importante. Y es importante pues porque yo creo que el rol de las organizaciones internacionales aquí en este conflicto ha fallado malamente. En especial, no solamente las Naciones Unidas, en especial también la Unión Europea y sus instituciones. Yo creo que esto, como ya usted estableció anteriormente, y quiero, ¿verdad?, volver a enfatizar, esto no es cuestión, esto no se puede ver como una película de vaqueros, donde hay malos y buenos, ¿verdad? Una simplicidad muy grande, donde aquel es malo, aquel es bueno. Aquí como se reza en la geografía política, en la geografía política y en la geopolítica, los países no tienen amigos, los países tienen intereses, ¿verdad? Todos lo tienen, y los países hegemónicos se comportan muchas veces violentando el derecho internacional, y lo ha hecho uno, eso no justifica para nada. Yo creo que ninguno lo debe hacer. Es lamentable que estemos en esta situación. Creo que fracasamos como humanidad, pero no hay duda que tiene una cuota muy grande de responsabilidad la Unión Europea y sus instituciones, porque hace años se veía viendo. Fíjense usted que el conflicto en Ucrania, la guerra civil de Ucrania desde el 2014 ha dejado nada más y nada menos que 14,000 personas muertas. Ha dejado el saldo de más de 1.5 millones de personas como refugiados que han tenido que abandonar, un fuerte antisemitismo, ataque a los extranjeros. Ha dejado un saldo muy peligroso, no solamente para Ucrania, sino para el resto de Europa y su estabilidad. Y yo creo que Europa, lejos de atender el problema con seriedad, ha mirado para el lado, y en el momento decisivo, en vez de enviar, hacer todo el esfuerzo para lograr la paz, lo que hicieron fue enviar armas. Y eso es un gran error de la Unión Europea. Es un gran error porque, déjeme decirle muy brevemente, los europeos tienen la gran responsabilidad de ser los más decisivos defensores de la paz mundial. ¿Por qué? Porque es en Europa donde se han dado las dos grandes guerras mundiales que han afectado a todo el mundo. En nuestra América hay dos países importantes, dos economías fuertes que tienen capacidad de exportación y capacidad de compra, Brasil y Argentina. Brasil y Argentina mantienen una balanza bastante fuerte de exportaciones y de compra a Rusia. Sí. Entonces me preguntaba yo en estos días si este conflicto realmente, en vez de si falla la línea diplomática, porque las medidas económicas son fuertes, pero tienen efectos, no son de inmediato, ¿verdad? Algunas de ellas. Si esto se complica y se extiende este conflicto, ¿cuál sería la reacción y cómo Brasil y Argentina estarían alineándose y cómo atenderían su situación vis a vis la relación comercial que tienen fuerte con Rusia? Me alegra, una pregunta también, no es liviana, una pregunta excelente. Ambos países, de hecho usted sabe que el presidente Bolsonaro casi a días de comenzar el conflicto formalmente estuvo en Rusia. Sí. Y hicieron todo lo posible desde Estados Unidos para evitar que llegara allí, y él mantuvo la postura, y eso le da a usted una idea de lo importante que es para Brasil las relaciones con Rusia, sobre todo las relaciones económicas. Brasil importa asuntos decisivos como abono y muchas otras cosas que son claves para la economía brasileña y viceversa. Argentina tiene una relación fuertísima con Rusia histórica. Basta pensar que en medio de cuando estaba la Unión Soviética, a pesar de que era un país
comunista, mantuvo relaciones con la dictadura. De hecho, la dictadura y ayudó a Argentina en la guerra de las Malvinas en términos logísticos. No intervino, pero le daba la información de inteligencia completa con sus satélites. Así que es una relación muy fuerte. ¿Cómo van a reaccionar? Pues yo creo que van a hacer todo lo posible por mantenerse neutral. En principio, no va a intervenir militarmente porque no tienen capacidad de eso. Eso no va a ser un conflicto de esas características. No sería un conflicto. Yo espero que no lleguemos a eso. Pero yo creo que ellos van a proteger a toda costa su comercio con Rusia porque se les va la vida. Igual que lo van a hacer, por más que usted vea muchas veces todas estas sanciones, si se cuajan como se dicen, serían sanciones que se llaman boomerang, porque Alemania, uno de sus principales socios comerciales es Rusia. La economía, si Alemania cierra la economía a Rusia, a quien se afectaría no solamente son a los rusos, se afectaría la economía, porque los países europeos están integrados económicamente en distintas tonalidades a la economía rusa. Así que vivimos un mundo interdependiente, ¿verdad? Y en ese mundo interdependiente cada vez es más difícil poder articular cosas como esas sanciones que se pretenden establecer sin afectar la fuente de origen. Y eso se demostró muy claramente con el presidente Trump en el pasado, que tuvo que revertir muchas de las medidas que tomó de la llamada guerra económica con China. Doctor Carlos Severino, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos, por permitirnos esta amena conversación. Qué bueno. Y que realmente ponga un poco en mejor contexto, ¿verdad?, a todos los televidentes de temas que son tan serios y tan importantes. Para mí es un placer, ha sido un placer. Yo quisiera dar un mensaje, ¿verdad? Claro que sí. Para la salud emocional de la gente que se preocupa mucho por estas cosas. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo muy solidario. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo que no le gusta el abuso. Pero tengo que decirle al pueblo de Puerto Rico que tiene que educarse, hay que educarse. La primera baja en un conflicto como este es la verdad. Y hay mucha información falsa y no todo lo que se proyecta de inicio es lo correcto. Así que una invitación a buscar fuentes alternas, a buscar otras que usualmente los medios hegemónicos pues tienen su manera de ver las cosas de una manera bien particular, pero no siempre se puede uno enterar correctamente de lo que sucede simplemente llegando a la conclusión con esas fuentes. Así que gracias por invitarme porque estamos tratando de contribuir a eso, a que haya más diversidad y democracia de información. Gracias por acompañarnos, doctor. Siempre. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.